las 8 en punto les damos la bienvenida a Sala de Prensa aquí de Noticias Caracol Ahora. La crisis desatada tras las elecciones presidenciales en Venezuela está lejos de conjurarse. Han pasado 3 días y el Consejo Nacional Electoral no ha hecho públicas las actas de escrutinio que permiten una verificación a los resultados entregados, que han generado el rechazo no solo de los venezolanos, sino también de buena parte del mundo. El Centro Carter, uno de los 2 organismos acreditados como observadores internacionales, en su informe aseguró que los comicios en Venezuela no cumplen con los estándares de integridad electoral y no pueden ser declarados democráticos. De otro lado, no hubo consenso entre los miembros de la OEA para una resolución conjunta sobre Venezuela. Esto mientras dentro del país crece la represión y la violencia. Para analizar estos temas nos acompañan desde Caracas Julio Cellini, abogado y analista político venezolano. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, Andreina. Saludos. Y también está con nosotros Luquen Quintanas, coordinador del colectivo Hacha y Machete. Luquen está a sus 3 de la madrugada en Barcelona, España. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para ambientar la charla, quiero que comencemos escuchando esta declaración del canciller de Perú ante la OEA. Nos preguntamos, ¿por qué la OEA? ¿Por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia. No creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente. Ven 11 abstenciones, países que han suscrito la Carta Fundamental, el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Es más, años después, todos aquí presentes, ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado. Julio, se obtuvieron 17 de las 18, firmas que se necesitaban. Entre las que no están, está la de Colombia y la de Brasil. ¿Cómo ve usted esto que pasó en la OEA el día de hoy? ¿Cómo lo lee? Sí, la verdad es que la primera consideración es agradecer los gestos de apoyo y de solidaridad de muchos países pues, en torno a la situación que confronta Venezuela. A mí me sorprendió un poco que se llevara a la OEA de manera quizás prematura, a mi juicio, esta moción, toda vez que hay esfuerzos importantes por parte de muchos países de la comunidad internacional en procura de que se promueva y se logre efectivamente la auditoría que se está solicitando al escrutinio del proceso electoral que se llevó adelante en Venezuela el 28 de julio, que además es un derecho que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de auditar los procesos electorales. En los últimos días hemos visto cómo se ha pretendido convertir como una especie de delito el hecho de dudar del proceso electoral cuando la propia legislación venezolana establece los mecanismos para impugnar el proceso electoral y auditarlo, que es lo que dará certeza a esta situación. Pero en todo caso, se están dando esfuerzos por parte de la comunidad internacional y se entiende que precisamente Colombia, Brasil y México están intentando, digamos, por mecanismos bastante discretos, que el gobierno venezolano acceda a que se pueda materializar esta auditoría, por lo cual esa es la razón por la que se abstuvieron en la Organización de Estados Americanos. Yo creo que no hubo coordinación por parte de los países que llevaron adelante esta moción y eso es lo que llevó pues al resultado adverso que obviamente lamentamos porque hubiéramos querido que fuera favorable, pero entendemos que hay otras razones pues más discretas que son las que
bueno, también deseamos que sean exitosas efectivamente y que fueron las que hicieron por lo menos que los países que usted menciona no votaran a favor de esta resolución, porque eso hubiera menoscabado de alguna forma los esfuerzos que ellos están llevando adelante. Lugen, bueno, yo le debo confesar que aquí en Colombia esto desató, por supuesto, una tormenta política en la buena parte de la sociedad que está apoyando al pueblo venezolano y que ve como su mandatario, después de haber, digamos, de alguna manera expresado hoy que quiere el recuento de las actas y que exigírselo al Consejo Nacional Electoral de alguna manera en una comunicación en Twitter, en X, pues hoy decide no firmar una resolución en donde lo que se pide principalmente es esto. Usted también como venezolano, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo ve? Y que Brasil también haya optado por esta misma posición. Sí, bueno, yo coincido un poco con la visión que acabamos de escuchar. Al final, Colombia y Brasil están jugando un rol fundamental, y al menos todas las fuentes periodísticas así lo van señalando en todo este proceso de negociación tras bastidores, que realmente es un poco opaco, pero que está sucediendo en este momento con el régimen venezolano. Y yo rescataría un tema particular, ¿no? Hoy vimos cómo Nicolás Maduro llevó al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela un supuesto recurso de amparo, pretendiendo trasladar la decisión final sobre el conteo de las actas y sobre la auditoría de las actas a un espacio judicializado que nada tiene que ver con la democracia y con la transparencia que tiene que haber en un proceso electoral, ¿no? Hay mucha preocupación en Venezuela porque llevarlo justamente a ese espacio opaco, sin participación ciudadana, sin observación internacional, sería justamente, bueno, darle todas las armas para legitimar el robo o el fraude que estamos todos convencidos de que se cometió. Hay que leer un poco entre líneas de las declaraciones de cada uno de estos presidentes, de cada uno de estos diplomáticos que participaron no solo en la Asamblea de la OEA, sino en diferentes declaraciones que han estado planteándose hoy durante todo el día. Y hay un hecho que yo rescato muy importante en esa declaración previa de Petro, y también se mencionó durante el Consejo de la OEA, que es la importancia de que cualquier proceso que vaya a dirimir este conflicto tiene que pasar necesariamente por el filtro de algún tipo de observación internacional. Observación internacional que, dicho sea de paso, ya ha puesto en entredicho lo que sucedió el domingo en Venezuela, cuando vimos hoy en la mañana este primer informe, este informe preliminar del Centro Carter, en el que de partida se declara que el proceso venezolano no cumplió con los estándares o parámetros mínimos que requiere un proceso democrático. Entonces yo creo que hay que tener un poco de paciencia, no apresurarse, hay muchas cosas que están pasando tras bastidores. No seremos nosotros quienes defendamos las posturas previas que han tenido presidentes como Petro o como Lula, que realmente han sido poco solidarios con la causa de la democracia venezolana en otras coyunturas, pero pareciera que por fin, después de mucho tiempo, están alineándose en función de una solución que pueda alcanzarse y que suceda con el menor derramamiento de sangre posible, a pesar de que ya ha habido hechos de violencia súper lamentables en Caracas y en otras ciudades del país. Y más adelante vamos a escuchar justamente, vamos a hablar un poco más sobre el informe del Centro Carter y también sobre el amparo que pidió Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos a escuchar otra declaración. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está acabando. Se está acabando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados sobre esta elección para que todos puedan ver los resultados. Vimos que el Centro Carter, un observador independiente, publicó un informe que afirma que las elecciones presidenciales de Venezuela no pueden considerarse democráticas y que no anunciar resultados desglosados constituye una grave violación de los principios electorales. Compartimos esas preocupaciones. Y esto se suma a lo que acaba de decir Brian Nichols, el subsecretario de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental en la OEA, de que haya evidencia irrefutable del triunfo de Edmundo González. Estados Unidos había estado cauto en sus declaraciones hasta hoy. ¿Qué tan importante es la presión internacional, Julio, en un régimen que parece haberse acostumbrado de alguna manera a ser un paria? Sí, nosotros tenemos que insistir en que la mejor ayuda que nos puede dar la comunidad internacional es en el reclamo de que se esclarezca lo concerniente al resultado electoral.
como lo decía hace un momento, en Venezuela está protegido el derecho de dudar de un resultado electoral y para eso hay unos caminos, unos procedimientos que están establecidos en la ley y para lo cual además hay unos plazos en el marco del desarrollo del cronograma electoral que no termina con el desarrollo de la elección, sino que tiene precisamente unos lapsos para poder impugnar el resultado y que sean pues revisados con la total y la mayor amplitud posible. Y en ese sentido, el mejor esfuerzo que puede pues la comunidad internacional hacer es pronunciarse en el sentido pues de que se abran las cajas de votación, se revisen las actas y que el resultado que se derive de esa revisión pues sea reconocido por todos. Eso es lo que mejor aspiramos, más allá de adelantarse la comunidad internacional a hacer reconocimientos, cuando eso lo que genera, habida cuenta de la experiencia que ya tenemos de situaciones anteriores, es mayor cerrazón por parte del gobierno que no nos interesa. Hay que buscar influenciar más bien para que entiendan que es un derecho ciudadano que puede ser ejercido plenamente y con la mayor amplitud posible. De tal manera que esos son los pronunciamientos que estaríamos esperando por parte de la comunidad internacional, que es un poco lo que hemos leído de los primeros pronunciamientos que se hicieron el día de ayer, y el lunes pues después de la elección, por lo cual quisiéramos que eso se mantenga de esa forma para mientras se espera cuál es el desarrollo de los acontecimientos. Porque lo que no queremos es buscar que el gobierno se radicalice y hay que ser muy inteligentes y actuar con firmeza serena y con inteligencia estratégica. Eh, por lo tanto, ese sería el llamamiento y por eso nos interesa mucho que los esfuerzos que pareciera estar haciendo Colombia y Brasil en ese sentido puedan resultar exitosos. Luque, ¿en qué repercusión tuvo el informe del Centro Carter? Bueno, primero para poner en contexto a la audiencia, el Centro Carter es una organización que promueve las elecciones libres y democráticas en todas partes del mundo, que además ha sido utilizado de manera repetitiva por el gobierno venezolano como veedor o como observador de muchos procesos electorales, comenzando por aquel proceso polémico del año 2004 del referéndum revocatorio contra Chávez, que fue bastante cuestionado en su momento, en el que la oposición cantó un fraude que realmente no pudo haber sido demostrado, y yo diría que quien salió un poco en defensa del gobierno de aquel momento fue el Centro Carter, que terminó declarando que bajo su criterio y en su observación no había habido un fraude en esa elección, y eso le retuvo la legitimidad al gobierno y lo permitió salir de esa coyuntura, ¿no? Y repetitivamente a lo largo de los años, el Centro Carter ha desarrollado una relación con el gobierno venezolano, han participado en muchos procesos anteriores y siempre han tenido, digamos, una opinión que han hecho además muy pública acerca de la supuesta calidad de nuestro sistema electoral. Y un poco bajo ese halo fueron invitados nuevamente por el CNE, fue la única organización internacional en conjunto con el panel de expertos de Naciones Unidas que fue invitado por el CNE a ser observadores oficiales del proceso. Pues resulta que estos observadores invitados por el CNE, que si vemos las declaraciones de varios personajes del gobierno, incluido el propio ministro de Defensa, Padrino López, poco antes de las elecciones elogiaba su trabajo, el trabajo del Centro Carter como un ente súper imparcial y súper productivo para la promoción de la democracia. Resulta que este mismo ente, invitado por el propio gobierno, que fue quien tuvo mayor presencia en el terreno durante el proceso, el día de ayer tenían pautado hacer su informe preliminar, presentarlo desde Caracas, cancelan ese informe, o sea, cancelan la presentación del informe, se retiran del país alegando cuestiones de seguridad y hoy, en la madrugada de acá de España, en la noche de América Latina, salen con un informe en donde, bueno, de manera muy contundente se detalla punto a punto todas las irregularidades sucedidas en el proceso y yo quiero rescatar además que no solamente se enfoca en el hecho de que los resultados del propio día 28 estén cuestionadísimos, que lo están, y que ya tenemos las evidencias de que realmente no se corresponde con la realidad de lo que sucedió, sino que fueron súper claros en señalar todas las irregularidades e ilegalidades que se cometieron durante el proceso. Las inhabilitaciones, la imposibilidad de María Corina Machado de participar libremente, la persecución a los equipos del comando de campaña, el abuso en el uso de recursos del Estado para la campaña de Nicolás Maduro, etc. Entonces, el informe es un informe demoledor
que además ha sido legitimado por el propio gobierno al haber sido quien los invitó, y esto está trayendo evidentemente repercusiones y subida de tono dentro de muchos gobiernos y muchas entidades que estaban esperando la opinión del observador imparcial, digamos, antes de pronunciarse, ¿no? Y por eso vemos quizás un tono un poco más fuerte en torno a que sucedió un fraude durante estas últimas 24 horas. En ese sentido, ¿cree usted que estamos en un escenario distinto al que hemos vivido en los años anteriores, en los que ha habido otras luchas que han requerido del apoyo internacional y que en cierta medida se ha obtenido, pero que terminan resultando infructuosas? Es absolutamente distinto porque, bueno, en primer lugar, hubo una manifestación absolutamente clara digamos, de voluntad popular en contra de lo que el gobierno ha venido representando y en contra de la opción que representa Nicolás Maduro y su reelección. Y en segundo lugar, porque al final, de alguna forma, se han ido como alineando todo un conjunto de factores, incluso factores que originalmente eran aliados del gobierno, en empezar a poner en duda la palabra del gobierno venezolano y, digamos, trazar una línea y decir, bueno, hasta aquí nos trajo el río un poco y realmente lo que están haciendo ya va más allá de cualquier consideración dentro de un marco democrático. Bueno, ahora nos habíamos concentrado un poco en el ámbito internacional, pasemos al nacional. Vamos a ver parte de lo que sucedió hoy en el Tribunal Supremo de Justicia con Nicolás Maduro. Gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Julio, aquí Maduro fue ante el Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de amparo para solicitarle a ese organismo que sea el que verifique la veracidad de las actas. ¿Ese es el conducto regular? ¿Eso es lo que se debe hacer? Usted que es abogado, cuéntenos un poco. No, el proceso implica que una vez emitidos los resultados, cualquiera de las partes involucradas en el proceso, cualquier persona con interés en el proceso, puede solicitarle al Consejo Nacional Electoral iniciar un proceso de auditoría del escrutinio electoral, por lo cual ese es el procedimiento que ha de seguirse. El amparo, la acción de amparo que hoy se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, le salta encima al procedimiento regular y eso es muy grave porque se presume que es para evitar que el proceso se haga público y con participación de los actores interesados. Que es lo que procedería en el caso de que fuera hecho por el Consejo Nacional Electoral, donde la revisión debe hacerse con la presencia de representantes de la parte involucrada. No se entiende por qué esto pues está siendo llevado adelante de esta manera, pero esa opacidad en torno a esta situación no contribuye en la certeza que el país está esperando. El canal regular, el conducto regular es a través del Consejo Nacional Electoral y si el gobierno efectivamente quiere abrir el camino para la revisión del escrutinio del proceso electoral, tiene que hacerlo por las vías regulares y además con la mayor transparencia posible, de manera tal de que el resultado sea respetado por todos. El primer interesado en que el resultado sea revisado debería ser el gobierno, que se atribuye una victoria electoral. Entonces, si se atribuye la victoria electoral, debe interesarle la legitimidad de origen producto de esa victoria y por lo tanto no debería tener ningún inconveniente en que sea revisado de la manera más transparente posible y por las vías regulares, el resultado electoral. De manera tal que llama la atención que lo que se haya hecho sea una acción de amparo cuando en ningún momento se están menoscabando los derechos en este caso, del presidente Maduro. El derecho a ser elegido del presidente Maduro bajo ninguna circunstancia se está menoscabando, por lo cual no se entiende por qué se acude a una acción de amparo que es precisamente un mecanismo para salvaguardar los derechos que estén siendo menoscabados por una autoridad o por una vía de hecho. Y ese, en definitiva, no es el caso. Julio, pero además, ¿en qué escenario estamos si ya Maduro fue, digamos, investido, bueno, no investido, pero ya el Consejo Nacional Electoral lo acreditó
pues como el ganador de las elecciones sin que se surtieran otros pasos que tenían que haberse surtido antes. Por ejemplo, no hubo el tiempo para hacer ni esta auditoría, ni que se impugnaran, ni que hubiese ningún tipo digamos, de reclamo. ¿En qué escenario entonces constitucional nos encontramos? Sí, la verdad es que la proclamación, en tanto un acto administrativo, puede revertirse, puede recurrirse. Pues el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya proclamado, a nuestro juicio, muy prematuramente, no implica que esto no pueda revertirse. Porque inclusive las impugnaciones a los procesos electorales pueden producirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del proceso electoral. Y muchas veces las proclamaciones se producen al segundo o tercer día después del proceso electoral, por lo cual esto no es sustantivo y en todo caso, al ser un acto administrativo la proclamación, esto también pudiera ser recurrido por vía judicial por los actores políticos de la oposición si así lo consideraran. De tal manera que en este caso, insisto, aunque fue prematura la proclamación, porque ni siquiera había sido anunciado, bueno, hasta ahora no ha sido anunciado el segundo boletín por parte del Consejo Nacional Electoral, eso no impide que esto pueda revertirse más adelante. Luquen, el gobierno está aumentando la represión y ese definitivamente es su terreno, el del terror. ¿Cómo ve usted que ha respondido la oposición? Porque algunos le reclaman como mayor contundencia. Sí, bueno, la oposición está ahorita en una situación bastante delicada y bastante incómoda porque de alguna manera muchos de estos actores internacionales que están involucrados en toda esta negociación o cualquier diálogo tras bastidores que esté sucediendo, evidentemente le han pedido o le están exigiendo a los factores de oposición máxima prudencia y que haya la mínima violencia posible en la medida en que la violencia sea controlable, porque también hay actores sociales que legítimamente actúan de manera independiente y que no necesariamente responden a un liderazgo particular, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una línea muy fina en la que moverse entre la prudencia y la inacción. Yo creo que en las últimas 24 horas quizás hemos visto un poco más de inacción que de prudencia, pero realmente eso no quiere decir que no se está haciendo el trabajo en un espacio que no necesariamente está visible para el público. Yo sí coincido en que en medio de un escenario de represión, evidentemente no se puede mandar a la gente a hacer carne de cañón y a arriesgar su vida de manera innecesaria en espacios sin una conducción política, pero bueno, tampoco se puede abandonar la calle como mecanismo de presión y de manifestación que es absolutamente legítimo para expresar el descontento de una sociedad entera que no solamente ha venido siendo maltratada en lo económico, en lo social, en la violación de sus derechos políticos, sino además ahora en el robo directo de su expresión o de la expresión de su voluntad, ¿no? O sea, estamos viendo, Julio, para usted una oposición que está siendo muy estratégica, porque si vemos también ellos jugaron el juego a la medida que el gobierno se los pintó. O sea, dijeron, nos presentamos a estas elecciones, que fue un traje a la medida del gobierno prácticamente. Pero además de que superaron todos los obstáculos, pues estamos viendo que además ahora están en una posición en la que el gobierno responde y ellos tienen también algo más allá. O sea, esto con lo que salieron de las actas y de este tema técnico de haberlos puesto al aire, todo parece ser como una estrategia muy bien pensada. ¿Usted cómo lo ve? Sí, el gobierno claramente planteó un escenario de una elección en el mejor de los casos semicompetitiva o que pensábamos que era semicompetitiva quizás hasta el día pues en que se anuncia el resultado el propio domingo 28 de julio. Y la oposición, entendiendo que había una oportunidad muy clara de vencer al gobierno por la vía electoral, se decanta por participar en esa vía, se reunifica en torno a la vía electoral, que por mucho tiempo existió un dilema en ese sentido y una diferencia importante entre distintos grupos que convergen en la oposición venezolana sobre participar o no en el proceso electoral. Y en ese sentido, pues acuden a una elección en condiciones totalmente adversas y que derivan ahora en esta situación pues dudosa en la cual la oposición reivindica el derecho de revisar el resultado electoral porque se atribuye una victoria en este proceso y tiene las pruebas o manifiesta tener las pruebas
de pues que efectivamente esto es así. Por lo tanto, el país que está evidentemente cansado por una crisis que confronta desde hace mucho tiempo, que parece estar inmerso en un hartazgo generalizado, pues obviamente frente a una situación de incertidumbre de este tipo y donde pudiera estar viendo sus derechos vulnerados, pues obviamente se expresa en la calle, pero yo creo que responsablemente la oposición ha hecho un llamado a que la protesta sea organizada, porque en este caso el centro de la situación política no es la protesta, el centro de la situación política es la reivindicación del gran resultado que se produjo el 28 de julio. Esa es la principal pues, tarea que tiene la oposición, reivindicar ese resultado, reivindicar la expresión masiva de la gente, que uno de los mensajes que dio participando de manera determinada en el proceso electoral es querer resolver de manera pacífica el conflicto que confronta el país. Y eso es algo que hay que rescatar de lo que se llevó a cabo el 28 de julio. Por lo cual me parece que la oposición debe seguir planteando un camino pacífico, digamos, de inteligencia estratégica, con serena firmeza y buscando evitar cualquier tipo de violencia, derramamiento de sangre que no le conviene a nadie, que es lamentable por el saldo humano que allí pues se termina consiguiendo, pero también que por supuesto estratégicamente no parece ser útil este tipo de manifestaciones que, insisto, son legítimas porque están consagradas en la Constitución y en la ley, la posibilidad de reunión y de manifestación de los venezolanos, pero ya la experiencia nos indica que en el terreno de la violencia el gobierno gana porque controla la fuerza bruta. Entonces, eso también parece haber una gran conciencia en la oposición al respecto y creo que deben mantenerse por esa ruta y no permitir que pues se pierdan los rieles de la organización en el sentido pues de presionar, como es lógico, la certidumbre que requiere el país a través del conteo de las actas. Luquen, además de la estrategia pues, de la represión en las calles, que como bien estamos diciendo, pues es el terreno del gobierno, del régimen, ahora también parece que la estrategia en el otro flanco, digamos, en el que intenta mantenerse dentro de una ficción de institucionalidad, está lo de deslegitimar las actas de la oposición y llevar unas actas ellos también. Entonces, ¿cómo lee, digamos, esto y cómo esto es posible si técnicamente, pues el tema de las actas, lo que hemos visto durante este tiempo que nos hemos estado alfabetizando sobre el sistema electoral venezolano, parece ser que eso es imposible, que las actas pues tienen un número y no hay manera de duplicarlas o de hacer unas nuevas? Pero ahí es imposible siempre que quien las revise sea una parte no interesada, un ente imparcial. Que claramente, yo, bueno, evidentemente rescato los argumentos jurídicos que se han planteado aquí en este programa hoy, pero esto es un problema que va mucho más allá de lo jurídico. Es decir, a mí me parece muy peligroso caer solamente en esa lógica de los legalismos que dentro de la lógica interna de las cosas que el chavismo hace, se cuida muy bien siempre de mantener esa imagen de que todo está sucediendo dentro de la Constitución y demás, pero claro, aquí hay un contexto y hay un trasfondo, que es que ese Tribunal Supremo al que ellos lo pretenden llevar no es el equivalente al Tribunal Supremo de una democracia funcional, en el cual hay unos jueces que evidentemente tendrán algún nivel de sesgo, pero que trabajan con profesionalidad y que son hasta cierto punto imparciales en la toma de decisiones basada en las leyes y en la Constitución. En el caso del Tribunal Constitucional venezolano, el Tribunal Supremo venezolano, de su sala electoral, estamos hablando de que quienes lo conforman son directamente activistas del PSUV, seleccionados por la propia Asamblea Ilegítima nombrada por el gobierno, que tienen un historial en el cual jamás han fallado en contra de algo que el gobierno haya hecho. Es la misma sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que mantuvo y que le quitó el derecho a los diputados indígenas en el año 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, para quitarle la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea. Es decir, no es un ente imparcial que lo va a revisar. Entonces, sí, es verdad que desde el punto de vista técnico, es imposible que ellos presenten unas actas que demuestren su resultado, porque si las presentan son unas actas absolutamente fabricadas que no van a corresponder con los elementos técnicos que las actas oficiales contienen, que permiten que sean únicas y que tengan una trazabilidad y demás. Ahora, si quien las revisa está dispuesto a pasar eso por alto, evidentemente pueden salirse con la suya. Entonces aquí evidentemente o claramente el llamado es
aprovechando que estamos aquí ante el público colombiano, que el gobierno colombiano, que creo que evidentemente no será tampoco ingenuo, entienda y mantenga la postura que han mantenido hasta ahora de que cualquier revisión del material electoral, cualquier auditoría, tiene que pasar sí o sí por una serie de fases que incluyen la verificación por parte de un organismo internacional aceptado por todas las partes involucradas. Y eso el gobierno no lo va a aceptar en este momento, o hasta ahora ha estado dispuesto más a matar a la gente en la calle que a aceptar ese resultado. Entonces hay que seguir presionándolo para que dé su brazo a torcer y definitivamente se sepa la verdad. Antes de despedirnos, que ya se nos acabó el tiempo, Luquen, quiero aprovecharlo pues porque quiero saber su opinión sobre un tema que es un poquitico más accesorio, un poquito más banal, pero que tal vez tiene cierto fondo, y es este rifirrafe entre Elon Musk y Nicolás Maduro. ¿Usted cómo lo ve? Yo quisiera que Elon Musk dejara de tuitear sobre Venezuela, con toda sinceridad. Es decir, evidentemente todo apoyo se acepta y aquí vemos la confluencia de muchos factores dentro de la derecha, dentro de la izquierda, de muchos ámbitos que están apoyando el cambio en Venezuela, pero Elon Musk se ha convertido en una excusa y en una especie de argumento central del gobierno para justificar una supuesta conspiración internacional en su contra y desviar la atención de lo que importa realmente, que es la necesidad que los venezolanos están pasando, el problema de todos los venezolanos que estamos en el extranjero esperando que esta situación se resuelva para poder regresar a nuestros hogares, la represión que hay en la calle y sobre todo lo verdaderamente importante, que es la violación a la voluntad popular que el gobierno cometió. Muchas gracias, Elon Musk, por tu apoyo, pero por favor, ya es hora de guardar silencio y dejar que los venezolanos seamos los protagonistas de la resolución de nuestra propia historia, ¿no? Luquen Quintana, del colectivo Hacha y Machete, y Julio Cellini, abogado y analista político venezolano. Los dos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti Un gusto. y gracias a todos por la invitación. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Y así terminamos Sala de Prensa. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que continúen con Noticias Caracol Laura.